Hace 2 meses, la ONG Bullying Sin Fronteras sacó un informe con unos números aterradores para lo que es México, Estados Unidos y China. En México, 7 de cada 10 niños en edad escolar son acosados, y en Estados Unidos, y algunas cifras aisladas de la China, porque por el gobierno allí pues no son muy claras estas cifras, 6 de cada 10 niños sufren algún tipo de acoso, algún tipo de intimidación, algún tipo de burla, algún tipo de intimidación. Esto es el bullying. Y hoy estudiaremos el tema: continúa el bullying, continúa la intimidación, continúa el acoso. Esta vez por medio de lo que al parecer nosotros vemos como algo común, pero en realidad no es tan común, y es la burla desmedida. Esa burla que produce el reírse a carcajadas, el burlarse abiertamente, ya hasta el punto de deshonrar a la persona, mofarse, hacer muecas, escarnecer, ridiculizar. Es lo que estaba pasando en este momento al Señor Jesús en Lucas capítulo 16 y versículo 14. Por favor, abra su Biblia allí, en Lucas capítulo 16 y versículo 14, y compartiremos este corto tiempo devocional. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos compartirla como Iglesia Bautista de Tunal. Señor, bendice a nuestros hermanos en Cristo y nuestras familias, nuestros amigos también, que tal vez al otro lado del mundo sintonizan este canal de YouTube para escuchar tu palabra. Señor Jesús, gracias por este día. En ti confiamos y esperamos que nos enseñes. Amén. Bueno, hermanos, continúa el bullying. Es el título de este devocional: continúa el bullying. Y como les decía, hace 2 meses salió este reporte, pero observemos lo que nos dice el versículo 14 del capítulo 16. Capítulo 16 de Lucas, versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. ¿De quién se burlaban? Pues bueno, usted tendrá que leer, si no ha visto nuestro devocional anterior, los capítulos, por lo menos el capítulo 16 de Lucas y el versículo 10 al 13. El Señor Jesús está enseñando acerca del correcto uso del dinero. Nos está diciendo aquí en versículo 13: ningún siervo, esto es esclavo, doulos, puede servir a 2 señores. Bueno, en el corazón del creyente no puede cogobernar las riquezas y Dios. Lo que estaba sucediendo allí es que el Señor le está hablando a sus discípulos acerca del uso correcto del dinero, de cómo estos hombres de este tiempo debían usar las riquezas y el dinero para el reino de Dios, para la gloria de Dios, igual que nosotros hoy. Y estas personas se estaban burlando de él. Los fariseos eran ávaros, aquí no los describe la escritura, y el Señor, por medio de sus palabras, va a decir que los fariseos estaban con por lo menos 6 actitudes incorrectas delante de Dios. El bullying continuaba contra el Señor Jesús. Continuaban las ofensas, continuaba la burla, pero tal vez estas personas allí también desconocían la pregunta que nuestro Dios, la sabiduría, también hace allí en Proverbios 1:22, y dice: ¿hasta cuándo continuaréis burlándose? Y el versículo 26 de Proverbios 1 dice que yo también me burlaré de ustedes, yo también me reiré. Yo también me reiré cuando venga lo que ustedes temen. Entonces, dice el versículo 14 que todas estas cosas eran oídas por los fariseos. Pero nos dice una descripción, dice que eran ávaros, se burlaban de él. ¿Por qué? Porque eran ávaros, querían poseer más de la cuenta, querían poseer más de lo que tenían, y no querían usar el dinero para el reino de Dios, sino para sus propios intereses egoístas.
Para eso querían los fariseos usar el dinero. Pero no solamente esto, sino que con respecto al dinero los fariseos habían manchado y tenían ya corrupta la nación, habían manchado lo que las escrituras decían y tenían la nación corrupta. Pero no solamente tenían corrupta una nación, sino que su propio interior, el propio interés de los fariseos era corrupto. Y aquí podemos observar una radiografía de 6 aspectos por lo menos donde el fariseo y estas personas, en realidad los falsos maestros, van a tener motivaciones corruptas. Y 6 características donde los fariseos van a permitirnos observar cómo hoy día esto no ha terminado. Cómo hoy día el fariseísmo ha continuado y cómo lo podemos observar en diferentes sectas y religiones que quieren tener por sublime las cosas del hombre y no las cosas de Dios. Entonces la primera característica que aquí nos da es que los fariseos tenían motivaciones corruptas, amaban el dinero. Es decir, la avaricia era la fuerza impulsora dentro de sus falsos corazones, dentro de sus falsos maestros. Entonces aquí, si podemos observar más cosas de lo que la escritura nos enseña, más porciones, hay cosas fuertes, cosas muy tremendas y cosas muy fuertes a los cuales, bueno, por estos medios también lo podemos comunicar. Bueno, Isaías les llama perros comilones, sí, a los falsos maestros Isaías les llama perros comilones. Pablo también advirtió que son enemigos de la cruz de Cristo, que el fin de estos falsos maestros es perdición, que su Dios es el vientre, imagínense, su Dios con D minúscula es su propio vientre, que su gloria es su futura vergüenza. Esa es la marca que ellos dejarán, la vergüenza que dan los falsos maestros, y que solamente piensan en lo terrenal. Esto lo podemos observar en Filipenses 3, versículos 18 y 19. Sin contar todo lo que Pedro en su segunda epístola universal dice acerca de estos falsos maestros. Dentro de las muchas cosas que dice Pedro es que por avaricia harán mercadería de vosotros. Es que hacen mercado de las personas por avaricia. Y aquí nos está diciendo que los fariseos eran ávaros. Bueno, eso no ha terminado. Judas en su carta, Judas en su epístola universal también nos va a dar una descripción detallada de lo que hacen y dicen estos falsos maestros. Bueno, no tenemos mucho tiempo en este tiempo devocional, pero lo que sí nos dice aquí la escritura es que estos fariseos eran ávaros. Esa avaricia, y no pudieron resistir lo que el Señor Jesús enseñaba de una manera transparente acerca del dinero, cuál era la actitud correcta, los llevó a tener esta burla, los llevó a tener tratar de ridiculizar. Pero quienes van a salir ridiculizados ahora no van a ser esos falsos maestros, no va a ser el Señor Jesús, sino más bien va a ser esos falsos maestros. Los falsos maestros son los que van a terminar ridiculizados. Y observe por qué, mire, dice el versículo 15. Y entonces le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Bueno, la segunda característica de un falso maestro, de estos fariseos también, es que eran antagonistas de las demandas de Dios. Lo que provocó esa burla y el desprecio fue la enseñanza de Jesús en versículo 13 y en esos 13 versículos anteriores sobre lo correcto uso del dinero. Eso produjo una reacción agresiva y hostil. Al ser antagonistas de las demandas de Dios, no solamente en esta ocasión los fariseos se burlaban, sino que ya en otras ocasiones, por causa de sanar en día de reposo, por causa de no lavarse las manos, por causa de muchas cosas que el Señor Jesús hacía, bueno, estos fariseos eran antagonistas de las demandas de Dios. Su reacción era una reacción agresiva y hostil. Bueno, esto es la segunda característica. La primera es que la motivación era corrupta. Lo segundo es que eran antagonistas de las demandas de Dios. Por eso se burlaban. Bueno, vamos a ver lo tercero. Dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros
mismos. Estos hombres se justificaban a ellos mismos. Es un breve resumen de la religión falsa. En el mundo, a veces decimos, hay muchas sectas, es verdad, hay muchas religiones, es verdad, pero en realidad solamente hay dos. Está lo falso y lo verdadero. ¿Por qué? Porque la verdad es absoluta, la verdad no es relativa. ¿Por qué? Solamente podemos observar la radiografía y el común actuar de toda secta y de toda religión, y a una están tratando de ganar la justificación delante de Dios, están tratando de ganarse la justificación delante del Señor y la salvación por medio de buenas obras, por medio de normas éticas y legales, por medio de ceremonias y rituales religiosos. Y a lo único que llegan es a eso mismo, a hacerse un religioso, pero nunca llegarán a la justificación delante de Dios. Por favor, entienda esto, amigo. Usted que camina tras la religión, usted que asiste regularmente a una llamada iglesia, entre comillas, pero que no pertenece a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia que el Señor Jesús fundó y que se fundamenta en todo lo que la Escritura enseña acerca de iglesia. Usted que regularmente corre tras quizá un líder, tras quizá una persona, tras el legado de un señor que inventó ciertas cosas por allá por el siglo XIX quizá, en los Estados Unidos, ¿sí? Porque tanto mormones como testigos de Jehová vienen de allí, adventistas del séptimo día, de las mismas corrientes muy similares, tratan de justificarse por medio de buenas obras. Amigo, quiero decirle que eso no es real, que es una falsa religión y que nos dice aquí que vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de Dios. Pero quedamos cortos, porque eso solamente te hace un religioso, pero nunca trae salvación y justificación. Nunca, jamás. La Escritura dice que el justo por la fe vivirá. La fe en el Cristo de la Biblia. No la fe en un Jesús clavado en una cruz y en un amuleto o en una imagen. No la fe puesta en diferentes sistemas de religión, no. El creyente, dice la Escritura en Romanos 3:24, es un texto absolutamente claro, que el creyente es justificado gratuitamente por gracia, por su gracia, por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:1 añade, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es únicamente por su gracia, mediante la fe, que es en Cristo Jesús. Es mediante la redención. Es mediante lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz, que somos justificados delante de Dios y puestos en Cristo Jesús. Somos justificados por fe, justificados por gracia en el Señor Jesucristo. Dice, mas Dios conoce vuestros corazones. Estos hombres, estos fariseos, se justificaban a vosotros mismos delante de los hombres. Es otra característica. Se justificaban a sí mismos. Pero añade el Señor que se justificaban delante de los hombres. Buscaban la aprobación humana. Y esto es lo que hace toda secta. Toda religión busca la aprobación humana. Quieren adulación y respeto de la gente. Mire, los fariseos hacían todas sus obras para ser vistos de la gente, para agradar a la carne. Les gustaba determinado tipo de ropa, vestían ropas largas y los saludos en público, amaban que los saludaran en público. Las primeras sillas
en la sinagoga también amaban los fariseos, y que le llamaran maestro, que les dijeran usted sí enseña, usted cómo enseña de bonito. Eso era lo que amaban los falsos maestros. Bueno, listo, de parte de los hombres recibían eso, recibían adulación, recibían salud, recibían esos llamados de maestro, pero no recibirán nada de parte de Dios. Sí, recibirán algo, recibirán estas tremendas palabras. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, querido hermano, nosotros no podemos estar en esto, en todas estas características, que el Señor nos guarde de buscar la aprobación humana, de justificarnos a nosotros mismos, de ser antagónicos de las demandas de Dios y de tener estas motivaciones corruptas. Era lo que vivían estos fariseos, pero adicional a esto, eran perversos de corazón. Mira lo que el Señor dice: mas Dios conoce vuestros corazones. Ellos eran perversos de corazón. Adicional a esto, al ser perversos de corazón, el Señor les dice: porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, esa fachada exterior, el Dios eterno mira el corazón. Los hombres miran la apariencia, pero Dios eterno mira el corazón. Entonces les dice: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se muestran agradables, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia, de toda abominación detestable. Apesta, esto es repugnante, esto es aborrecible. No crea que Dios les va a aceptar, mis hermanos, por esta causa. No crea que al decir el Señor conoce mi corazón, antes deberíamos temer y tener ese temor reverente a que Dios conoce nuestros corazones. Y de aquí que estos hombres eran perversos de corazón. Al creyente el Señor le ha regenerado el corazón, ha cambiado ese corazón de piedra por uno de carne y nos ha dado un corazón regenerado. Desafortunadamente habita dos naturalezas en el creyente y muchas veces nuestro corazón es engañoso y nos quiere llevar hacia lo que no es la voluntad de Dios. Que el Señor esté encaminando nuestro corazón y que estos falsos maestros que son perversos de corazón podamos nosotros discernir y estarles observando, porque en realidad lo que hay allí es una perversidad de corazón. Adicional a esto, estos rechazaban el evangelio. Mira lo que dice el versículo 16 y 17. La ley y los profetas serán hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. No que haya que realizar determinado esfuerzo, esto no es lo que dice que yo me debo esforzar, no, en Cristo Jesús ya soy redimido, ya soy perdonado, ya soy justificado, es por Cristo Jesús, no es por mi propio esfuerzo. Es que en la palabra dice como dice como atibarrarse, como estar juntos para entrar en el reino de Dios, es esta la palabra. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Bueno, estos hombres eran celosos de la ley, estos hombres tenían muy en cuenta la ley y los profetas, pero ¿esto era malo? Por supuesto que no. La ley y los profetas anunciaban al Mesías, anunciaban al Salvador, pero ellos mutilaron o añadieron a la ley. Esto sí era lo malo. Y adicional a eso no tuvieron en cuenta dos cosas muy importantes. Primero, no conocieron los tiempos, no discernieron los tiempos, y segundo, a las personas enviadas por Dios. Por eso les dice de Juan, ellos no creyeron al bautismo de Juan, pero de toda la escritura, de todo lo que la Biblia enseña, ni una tilde será quitada. Todo lo que la Biblia enseña es verdad. Por eso va a decirles también, porque por aquí habían ya unos que enseñaban, como el maestro Gilel, un rabí muy famoso del tiempo, que el marido podría divorciarse de la mujer si les echaba a perder la comida. Si se le dañaba la comida a la mujer, hasta por eso el marido podría divorciarse. Qué cosa tan infame. Por eso el Señor Jesús dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. La monogamia permanente es
en el matrimonio, ¿sí? La monogamia permanente en el matrimonio es ideal para el verdadero creyente. La monogamia permanente, estar con su pareja, con su esposa, marido y mujer permanentemente, como dice la escritura, hasta que la muerte los separe, es la verdad, es la realidad del matrimonio. Por eso dice todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, porque por allí habían unos que desde el maestro Giliel, ese rabí conocido del tiempo, enseñaba que el divorcio se podía dar en cualquier ocasión. Y esto no es el propósito de Dios. Entonces estos falsos maestros también tenían en poco lo que la escritura enseña acerca del matrimonio. Mis hermanos, que el Señor nos esté guardando todas estas cosas corruptas y continúa el bullying en contra del Señor Jesús. Quizá nos hagan bullying por defender lo que la Escritura enseña, pero la realidad es que el Señor dice, ¿hasta cuándo se reirán? Y el Señor dice también, yo también me reiré de ellos. Hermanos, oramos y terminamos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Damos gracias por tu amor, por tu palabra y por este tiempo devocional. Permítenos tener una actitud correcta en cuanto a tu propósito y en cuanto a tu persona. Y te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Buen día, hermanos. Bendiciones.